Jamás te unas a una secta, ni de cualquier tipo. Te contaré lo que me pasó hace varios años. Me encontraba sin trabajo, sin rumbo, buscando cómo ganarme el pan de cada día. Y tomé una decisión que marcó mi destino para siempre. Una decisión de la que hoy me arrepiento, pero ya es demasiado tarde. No encontraba nada en mi ciudad, ni un trabajo que me dejara siquiera comprar un mendrugo de pan. Y así, desesperado, no tuve más opción que irme a aquel otro pueblo, el que siempre había evitado. Algo en el aire de ese lugar me ponía los pelos de punta, como si estuviera lleno de secretos que mejor no descubrir. Pero necesitaba trabajo, uno bueno, o al menos uno que pagara. Esa tarde me encontraba caminando por esas calles oscuras y angostas, sintiendo una presencia detrás de mí. No sé si alguna vez has sentido algo así, como una sombra que te sigue sin hacer ruido, pero te pone los nervios de punta. Pues así estaba yo. La gente hablaba de desapariciones y de cosas extrañas en ese lugar, y el miedo me calaba los huesos. De pronto, un conocido salió de entre las sombras, su rostro apenas iluminado por la luz mortecina de una farola. Me quedé mirando, tratando de reconocerlo, y cuando por fin lo hice, empezamos a conversar. Me dijo que en la iglesia local andaban buscando gente para trabajar. Su expresión era rara, inquietante, pero me dio un número de contacto. Lo acepté, aunque con una desconfianza que no podía sacarme de encima. Esa misma noche, marqué el número. Del otro lado, una voz anciana, áspera, contestó con un tono que parecía arrastrar siglos de misterio. Me dio una dirección y me dijo que me presentara sin demora. Sentí como si el destino me empujara, así que, sin pensarlo mucho, me dirigí al lugar. No tenía idea de que estaba a punto de meterme en un problema eterno. Cuando llegué, lo primero que vi me dejó paralizado. No era una iglesia como las que conocía. La casa, de 2 pisos, era lujosa, pero había algo raro en ella, algo inquietante. 2 estatuas de cabras, cada una de 2 metros, flanqueaban la entrada. Sus ojos de piedra parecían brillar con una luz que no era de este mundo. Y junto a ellas me esperaba el pastor. Alto, delgado, con una presencia que hacía que el aire a mi alrededor se sintiera más pesado. Intenté mantener la calma, a pesar de que sentía que el corazón me latía en las sienes. El pastor me explicó que mi trabajo consistiría en limpiar el edificio y traer animales, gatos, perros, aves, lo que necesitaran para sus misas. Me sonó extraño, pero la paga era más de lo que había visto en mucho tiempo, y el hambre aprieta, así que acepté. Comencé ese mismo día buscando animales. No era fácil, me llevó 5 horas, y no era lo que había imaginado, pero el dinero, eso era lo que me preocupaba. Me dije a mí mismo que seguiría, pero si hubiera sabido lo que venía, jamás habría dado ese primer paso. Las reglas eran claras y específicas. Irme antes del anochecer y limpiar cada mancha sin preguntar nada. Me amenazaron con echarme en cualquier momento y escuché rumores de que sería mucho peor si me despedían. Así que seguí las reglas. Más de una vez me encontré con escenas que parecían sacadas de una película sangrienta. Sangre en el altar, en el suelo, en las paredes. Órganos de los animales que buscaba esparcidos, a veces medio moviéndose. Yo, asqueado, tenía que limpiar todo eso. Solo los domingos descansaba lejos de aquel lugar. Pasó casi un año así. Mi rutina era limpiar durante la semana y capturar animales los sábados, mientras que los domingos, cuando había misa, yo descansaba. Todo parecía normal, o tan normal como podía ser en aquel lugar extraño. No había problemas con los pagos, siempre puntuales, pero pronto las cosas cambiaron. Una tarde, el pastor se me acercó con una sonrisa extraña y me sugirió que me uniera a su religión, que no solo trabajara, sino que creyera en el diablo. Prometió que si lo hacía, mi vida mejoraría, que tendría buena salud, dinero, que nada me faltaría. Me insistió tanto que al final, sin saber bien por qué, acepté. Para entrar al culto, me hicieron una pequeña ceremonia. Un bautismo, dijeron. Fui un domingo por la noche, un día que nunca había pisado ese lugar. Al principio, la adoración no fue muy diferente a las que ya conocía, pero luego me llevaron al río.
Allí sacrificaron una gallina y me bañaron de pies a cabeza con su sangre mezclada con agua. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había cometido un error, pero ya no podía echarme atrás. Ya era parte de ellos, un miembro más del culto. Y cuando llegó la siguiente paga, confirmé que había tomado una mala decisión. El pastor me descontó el costo de la misa y el bautizo, unos malditos 10.000 pesos. No me lo esperaba, nunca me mencionaron eso. Pero seguí adelante. Comencé a usar los amuletos y collares que me dieron y parecía que las cosas mejoraban. De repente, el dinero me rendía más y sin querer encontraba billetes en la calle. Pero pronto el trabajo cambió. Ya no solo robaba animales, era peor. La paga subió, pero ahora tenía que ir a los cementerios y desenterrar cadáveres. A veces eran solo huesos, otras cuerpos enteros. Y los demonios querían que fueran de gente que había muerto de maneras brutales. Teníamos un cómplice que marcaba las tumbas correctas, a cambio de mucho dinero. El pastor decía que esas almas en pena le daban más poder. Y yo, atrapado, seguí el juego, porque ya no tenía cómo salir de ahí. Para ese entonces, yo ya estaba ganando más dinero del que jamás había visto en mi vida, y ya era algo común verme en esas misas oscuras que se hacían en las cuevas de la ciudad. Con el tiempo, las túnicas negras, la sangre de animales, todo eso dejó de darme tanto asco, o al menos eso pensé. Muchas veces veía cómo partían animales por la mitad y me bañaban con su sangre. Era horrible, pero me acostumbré, o eso creía. Hasta que un día dijeron que ya no querían más animales, que ahora había que buscar personas. Me prometieron que eso aumentaría mucho más la paga, pero algo dentro de mí se revolvía. No podía rehusarme, aunque sabía que era malo. Las amenazas se volvieron parte de mi día a día. Salir de allí significaba mi muerte. Y así empezó todo. La primera vez fue con un vagabundo. Lo agarramos, lo encerramos y luego lo sacrificaron en un ritual. Después de eso, todo se volvió más fácil. O más terrible, según cómo se vea. Repetimos el proceso muchas veces. Cada vez que terminaba uno de esos rituales, el silencio era insoportable, como si todo el mal se hubiera quedado flotando en el aire. Y yo, por dentro, sentía un asco tan profundo que no sé cómo lo soportaba. Pero nadie se quejaba. Si alguien quería pedir algo grande, tenía que pagar el precio de golpearse la espalda con látigos. Pero para ellos parecía un precio pequeño. Las riquezas lo eran todo. Yo seguía allí, limpiando, haciendo mi trabajo. Ya no me interesaba, solo el dinero me tenía amarrado. Pero eso me cobró factura. Poco a poco mi cabeza se fue desmoronando. Me caí en una depresión como nunca antes. Todo lo que vivía me atormentaba. Entonces, un día me pidieron que trajera mujeres. Y, con el tiempo, los sacrificios se hicieron más frecuentes, tanto de personas como de animales. Hasta que llegó ese día, el día en que veríamos al Señor de las Tinieblas en persona. El pastor estaba más emocionado que nunca, y su entusiasmo se contagió a todos los que íbamos a esos rituales, llenándonos de una energía extraña y fuerte. Todo iba como siempre en el ritual, hasta que, de repente, el pastor, mientras rezaba, se paró rígido, como si algo lo agarrara de la cintura. El aire cambió, se volvió frío y espeso, y de pronto parecía faltar el oxígeno. La máscara de cabra que llevaba puesta empezó a fundirse con su piel, convirtiéndolo en una criatura mitad hombre, mitad animal. Las velas se apagaron de golpe, menos las del altar, que temblaban con una luz tenue y extraña. En esa penumbra vi cómo los cuernos de la cabra se alargaban y retorcían, dándome un pavor que no puedo describir. Nos arrodillamos. Sentía mi corazón latiendo con fuerza, la adrenalina recorriendo mi cuerpo. La presencia de esa bestia me hacía sentir atrapado. La cosa esa empezó a moverse por la sala, con pasos lentos pero seguros. Cuando llegó hasta mí, cerré los ojos tratando de alejar el miedo, pero solo podía oír el sonido de las gotas de sangre que caían al suelo y no podía moverme. Ni un dedo podía mover. Al final todo se acabó cuando apagaron la última vela. Empezamos a festejar, aunque yo, por dentro, solo pensaba en lo que tendría que limpiar al amanecer. Un año pasó y las cosas parecieron calmarse. Pero un mal día, el pastor me dijo que debía traer niños. Ahí fue cuando me negué. Decidí que ya no podía más.
que tenía que huir, volver a la vida normal, encontrar un trabajo de verdad. Y así lo hice, pero solo me duró 15 días. Vinieron por mí, me amenazaron, me dijeron que si no regresaba, sería el siguiente sacrificio. No tuve opción, tuve que volver. Y el pastor me lo dejó claro. De este culto no sales con vida, no puedes irte ya. Pero una madrugada, en medio de un sacrificio en una cueva, me armé de valor. Sin que nadie se diera cuenta, me escapé. Bajé por la parte trasera del cerro, corrí hasta mi casa. Tomé un taxi, le pedí que me esperara un minuto, subí corriendo, agarré mis papeles, lo más importante, y me fui directo al aeropuerto. Compré un boleto, sin importarme nada más, y me fui. Con lo que había ahorrado, me mudé lejos. Cambié mi nombre, mi aspecto, todo. Han pasado algunos años. Aún tengo miedo. Y a veces siento que me siguen buscando. Pero aquí estoy, contando esto porque sé que están cerca. Nunca estuve a salvo, y quizás nunca lo esté. Ese culto ha extendido sus manos más allá de lo que uno puede imaginar. Y aunque trato de seguir con mi vida, sé que la sombra está siempre detrás de mí. Porque el pasado no se deja atrás tan fácil, y ya estoy condenado.